Pues, ¿qué tal amigos de qué hacer? Amigos, amigas de qué hacer. Bueno, pues nos encontramos en un episodio más para poder platicar ahora de la gentrificación. ¿A ti te han sacado o te ha pasado algún amigo, amiga, te han platicado que lo sacaron de su departamento porque se va a rentar en Airbnb? Esta información te importa porque es algo que está pasando en la Ciudad de México, donde los gobiernos de izquierda, al lugar de intentar regular el tema de Airbnb, hacen alianza y están permitiendo el acaparamiento de vivienda. Normalmente tenemos en el país que la gente gasta entre el 40 y 50% de su salario para pagar simplemente el alquiler. ¿Y esto en qué podría derivar? Por ejemplo, es en la expulsión tal vez de estudiantes, de trabajadores, específicamente en la Ciudad de México. Y para eso nos acompaña María Gala Menéndez, estudiante de la maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México y egresada también de Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues María, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a qué hacer. No, gracias a ti, Gerardo, por invitarme. Estoy muy emocionada. Bien, entonces, pues si te parece, empezamos con las preguntas. Nos gustaría que nos platicaras sobre, de manera pedagógica, qué se puede entender por gentrificación. Porque hay una discusión muy grande alrededor de muchos años y de especialistas desde diversas áreas de estudio, pero llanamente es que una población con mayores recursos llegue a habitar en un espacio que había sido habitado anteriormente por una población de menos recursos. Usualmente, el factor que cambia es que hay una inversión de capital fijo. Por lo regular, una inversión inmobiliaria, ya sea para vivienda o para comercio. ¿Esto cómo funciona? Por lo general, hay áreas que están eh, abandonadas por el Estado o que no tienen mucha inversión privada y que digamos que están en una especie de desatención. Entonces lo que hacen algunos capitales es empezar a invertir, promocionando la zona por sus atributos, ya sea que tenga cerca vialidades, ya sea que tenga cerca espacios culturales o simplemente que sea más barato. Entonces eso atrae a una población que tiene pues mayores ventajas que la población anterior, y pues eso los desplaza de cierta manera. Digamos, este tipo de cuestiones, ¿cómo le afecta, digamos, al ciudadano común? Um, Depende qué rol estés jugando en esa comunidad. Por ejemplo, eh, si tú estabas alquilando una vivienda, eras inquilino, y de repente llega un inmobiliario y te dice, oye, ¿sabes qué? Te vas a tener que desalojar porque ya compramos el inmueble y queremos aquí hacer un centro comercial. Estaremos hablando, pues eso, de un proceso de gentrificación porque estás desplazando una población que tiene menos recursos. Puede ser, por otro lado, que juegues el papel de propietario, y que estés tú pudiendo valuar tu vivienda un poco más alto y que la puedas vender más cara de lo que la adquiriste. Bastante más cara de lo que la adquiriste inicialmente. Entonces ahí ya tienes otro papel, ¿sí me explico? Eh, También puede ser que seas un comerciante, y que tenías un restaurante, una fondita, y te dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a subir la renta, y si no te alcanza, pues te vas a tener que ir y después llega un restaurante gourmet, ¿no? Eh, y eso, claro, pues eleva los precios de consumo en la zona. Entonces, para la gente normal se vuelve entonces pues inaccesible hacer uso o consumo de ese tipo de nuevos espacios. Entonces, yo creo que una de los debates que se está tejiendo en esta discusión es identificar quiénes son los actores, porque la mirada clásica que hemos tenido en esta conversación es hay buenos y hay malos, hay gentrificadores y gentrificados, desplazadores y desplazados, y es un poquito más complejo que eso y hay que entender cómo están tejiéndose estos procesos al ras del suelo y qué implicaciones, qué efectos positivos y negativos están teniendo para los diferentes actores. Y también identificar qué recursos implica para esos actores. Para algunos implica todos sus recursos, ¿no? Para algunos implica solamente una inversión. Una política de vivienda similar desde hace 20 años
muchos de los expertos lo ubicamos en torno del año 2000 con la gestión del entonces jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador. Y lo que sucedió fue que AMLO liberalizó el mercado inmobiliario y dio muchísimas concesiones al sector de la construcción, restringiendo la construcción en las delegaciones periféricas y concentrándola en las centrales. Lo que él quería era redensificar el centro, es decir, en los años anteriores, durante los 80, pasó el sismo, el terremoto del 85, y en los 90 hubo muy poquita inversión en el centro y mucha gente se fue. Entonces llega AMLO y llega con y el equipo de AMLO, no solamente él, urbanistas, expertos, etcétera, determinaron que lo conveniente era incentivar que la gente volviera al centro para aprovechar la infraestructura que ya está construida. Volver al centro implica para la gestión local no tener que estar invirtiendo en poner drenaje, servicios de transporte, vialidades en la periferia, porque pues es más caro poner nueva infraestructura que aprovechar la que ya está. Entonces, bajo ese criterio, impulsó esta medida, pero al poco tiempo esto pues devino en la escasez del suelo, y como dirían algunos economistas, ¿qué pasa cuando hay escasez de algún bien? Pues su precio aumenta, ¿no? Entonces, con la escasez del suelo empezó a encarecer y por ende también la vivienda. Y además es importante decir que los mecanismos de acceso a la vivienda, entiéndase Infonavit, Fonapo y ese tipo de intermediarios, también pasaron por un proceso de transformación en el que dejaron de ser como el medio para conseguir la vivienda a convertirse en solamente facilitadores de crédito. ¿Y para quién está destinado ese tipo de créditos hipotecarios? Para personas que tuvieran empleos estables y con algún tipo de seguridad social. Es decir, ahí ya estamos sacando a la mitad de las personas que pueden tener acceso a un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, ya de entrada estamos... este tipo de medidas acotó muchísimo el tipo de personas, el perfil de las personas que podían acceder a la vivienda. Entonces luego tenemos estos 20 años, bueno, las siguientes administraciones que han sido otras tres, Ebrard, Mancera y Sheinbaum, han seguido en una especie de inercia de esa misma política del 2000. Han habido cambios, pero han sido bastante menores. En realidad los más importantes solo han sido que en lugar de restringirse solo al centro, ahora ya se ha ido expandido al resto se ha estado expandiendo al resto de la ciudad. Entonces ya no solamente vas a encontrar vivienda nueva en el centro, pero también esto a la par de un proceso de encarecimiento generalizado de la vivienda y por supuesto también un encarecimiento, vamos a llamarlo así, un encarecimiento del crédito. O sea, las personas que el perfil de persona que podía acceder a un crédito hipotecario en el 2000 no es el mismo que puede acceder a un crédito hipotecario el día de hoy, porque se han elevado los enganches, se han elevado los materiales el precio de los materiales de construcción. Entonces, ha sido un tema pues, de encarecimiento y de exclusión totalmente hasta la fecha. Importante decir que este fenómeno, este proceso, prefiero llamarlo, se ha concentrado en el centro y no es fortuito. Más bien, yo diría que se ha concentrado en los centros, en los centros de trabajo principalmente, porque pues las personas buscan establecerse cerca de sus centros de trabajo o cerca de espacios donde abunden servicios públicos como parques, museos, plazas comerciales. Entonces, pues no es casual que cuando tú busques vivienda vas a encontrar que los precios más caros están en torno de este tipo pues de conglomerados de servicios. Y con servicios me refiero a servicios públicos y privados, porque muchas veces me encuentro en redes este argumento de, bueno, si no te alcanza para vivir en el centro, puedes vivir en otra parte más alejada. Ese no es el tema es, la gente quiere vivir evidentemente cerca de los servicios que son públicos y que
en tanto que son públicos, son financiados por todos los ciudadanos de esta ciudad. Entonces, bueno, no sé si ya me fui por la tangente, no sé si te contesto o si hay que regresar. No, está bien. Sí, creo que va por ahí también justo lo que quería, lo que ya estabas platicando. Este proceso de aceleración también se da por este asunto de los famosos nómadas digitales, ¿no? Sí, Personas que tienen uh-huh. cierto perfil, que son mayormente estadounidenses y que evidentemente al ganar en dólares o vivir, digamos, en dólares en un país como México, pues el tipo de cambio les beneficia en este asunto. Este proceso de aceleración, ¿tú cuál crees que sería como porque ya platicabas de estas 4 últimas administraciones en la Ciudad de México, por cierto, todas encabezadas por partidos de izquierda, pero digamos, ¿cuál sería, tú crees que estas características se ha dado de este proceso de aceleración, además de los famosos o llamados nómadas digitales? Sí, pues casi que cualquier proceso social está estrechamente vinculado con los cambios en los mercados de trabajo. Evidentemente, la exacerbación de los nómadas digitales no se entiende sin el trabajo remoto y sin la pandemia, que fue un evento disruptivo, ¿no? Para muchas empresas. Ya existía nomadismo digital antes de la pandemia, pero pues es muy obvio que fue después de COVID-19 que se generalizó pues a nivel global e incluso pues ha empezado a formar como parte de buenas prácticas de algunas empresas multinacionales, ¿no? Eh, Sin embargo, ya había un tipo de migración y de turismo de personas con nacionalidades, bueno, de personas provenientes de países ricos. A mí me gustaría aquí hacer una acotación porque no se trata de un tema de xenofobia, como Sí, se por ha supuesto, mal no, no, llamado no. muchas veces, eh, porque no estamos hablando de extranjeros en general. Estamos hablando de extranjeros, sí, pero que provienen de países más ricos. Tú decías, son personas que ganan en dólares y pues pueden gastar en pesos porque les favorece el tipo de cambio. Yo diría eso, pero no solamente, sino que también pues hay asimetrías a nivel regional de trabajadores mexicanos frente a sus pares estadounidenses y canadienses, también europeos, personas que realizan el mismo trabajo por el mismo tiempo, reciben menos retribución en países latinoamericanos, ¿no? Eh, lo que un trabajador, voy a inventar, un diseñador ganaría en México en 8 horas de su día laboral, es muy probable que un diseñador estadounidense le esté ganando en tan solo 1 hora. ¿Sí me explico? Entonces son asimetrías que provienen de contradicciones pues de larga data, no son de ayer, son de larga data, que nos hablan de la división del trabajo a nivel global, pero que es muy interesante cómo estamos viendo su manifestación a nivel territorial y en un periodo tan cortito de la pandemia para acá. Ahora, volviendo al tema del nomadismo digital, pues está hay una disrupción en cómo entendíamos el trabajo, eh, y además he detectado, no pondría las manos en el fuego por esto, pero he detectado que muchos migrantes de esos países están argumentando un empeoramiento de sus condiciones de vida en sus países de origen, eh, y que encuentran subsanarlo eh, viviendo aquí. Eh, Siguen trabajando en las mismas empresas con sede en las mismas ciudades, Silicon Valley, Nueva York, Barcelona, etcétera, Vancouver, pero sus mismas ciudades también han sufrido procesos de elitización y se han vuelto también caras para muchos de ellos. Entonces, pues la opción que han encontrado es migrar para acá. Además de que pues en los países más pobres no tenemos mecanismos tan eficientes de recaudación. Eso quiere decir que hay una especie de, no de burla, pero es más fácil esquivar al fisco acá, ¿no?
no hay medidas para buscar fiscalizar el nomadismo digital. Es curioso que, por ejemplo, hace unas cuantas semanas en Oporto, en Portugal, se anunció una medida para fiscalizar el trabajo remoto, pero al mismo tiempo tratando de atraer a trabajadores de esa modalidad, mientras que en Ciudad de México la estrategia para el mismo sector es solamente una estrategia de vivienda. ¿Sí me explico? Sin ningún tipo de política eh, que lo acompañe. Y platicabas el tema de obligaciones fiscales. ¿Cuáles serían las diferencias, por ejemplo, justo de hablar de ciudades que también está sucediendo esto, por, no sé, Barcelona, Nueva York? Pero, ¿qué pasa o qué diferencias tú encontrarías con lo que está pasando en la Ciudad de México? Ay, em, es que cada ciudad es un mundo. Yo sé que suena cliché. Los sociólogos siempre salimos de la tangente diciendo, ay, depende, ¿no? Pero si tratara de generalizar, yo pensaría que justo los países más ricos tienden a tener mejores mecanismos de recaudación a nivel local. Eh, yo no soy experta en este tema, sé que hay trabajos que reportan justamente mejor eficiencia en los mecanismos de recaudación, no solo no solamente de una clase, sino de sociedades en su conjunto, pero también en su justa medida. Ciudades que, por ejemplo, recaudan más de las personas que tienen más recursos, y que, o sea, y no solamente es un tema de recaudación, sino también de inversión, tienen finanzas más, perdón si digo un término incorrecto, pero tienen gastos más transparentes, los contribuyentes están más involucrados en la toma de decisiones de dónde van a gastar las ciudades. En Ciudad de México tenemos el presupuesto participativo, que me parece que es el 3 o el 4% del destinado del presupuesto a cada alcaldía, pero es menos del 10% de la población de las colonias que se involucra ese tipo de gasto. Además de que es sumamente opaco, hay un montón de corrupción porque luego sucede que los alcaldes o el equipo del alcalde mete sus propios proyectos, por ejemplo, reencarpetado de calles, cuando debería ser una función de la alcaldía, no debería ser un proyecto del presupuesto participativo. Pero bueno, solo te lo mencionaba como ejemplo. Entonces, eso, para resumir, yo diría que esos gobiernos locales tienen mejores maneras de recaudar y de gastar, y acá no tanto. Y además una especie de, no sé si de desinterés, pero hay una creencia medio rara y medio dada por hecho, que habría que cuestionar, que es que no hay que ponerle impuestos a ningún tipo de inversión, ya sea de grandes capitales o de estos nuevos trabajadores digitales, para supuestamente atraerlos e invitarlos a que vengan a la ciudad. Who says, ¿no? ¿Quién lo dice? Nadie lo ha dicho, no hay ningún estudio, vaya, es algo así como una especie de mito que se sostiene, ¿no? Yo sé que muchas políticas públicas descansan en este supuesto de menos impuestos, más inversión, pero sí, de veras, necesariamente habría que echarle una revisada a ese tipo de posturas. Eh, ahora también me genera un poco que me gustaría que platiques también, porque al final también la Ciudad de México se está vendiendo en esta idea de la política específicamente de Claudia Sheinbaum. Se está vendiendo como la Ciudad de México como la más conectada del mundo, o al menos este es el planteamiento que tiene el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre esto que ahora se está ya hablando, pues en el asunto de gentrificación, la política de Claudia Sheinbaum en específico? Hay desde el gobierno de Gabriel Mancera un interés por que las ciudades se vuelvan um, competentes en la red de ciudades globales. Antes era un tema a nivel nacional, antes era un tema de atraer inversiones como país,
pero en los últimos, bueno, después de los 80 para acá, esa tendencia se volcó a las ciudades y los ejecutivos de los gobiernos locales pues salen en busca de atraer inversiones para sus ciudades. Me parece que Claudia está jugando en esta misma lógica y siento que a eso se refiere con ciudad conectada. Con que Ciudad de México se vuelva en una especie de lugar de encuentro de inversionistas, de empresarios, de empresarias, de emprendedores, emprendedoras, además este, de prestadores de servicios. No cualquier prestador de servicios, estamos hablando de especialistas en ingenieros en software, diseñadores, creadores digitales, la industria bueno, ya no sé si se diga cinematográfica, pero todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales. Eh, y creo que también por eso lo vincula con esta idea de ser la capital de la creatividad, algo así le llamó, porque ella está apelando a estas industrias creativas, a estos trabajadores de estas industrias creativas. Y a mí me da la impresión de que Claudia quiere hacer de la ciudad una especie de coworking y de hacer una especie de Silicon Valley mexicano, pero con trabajadores de ese gremio. Eh, o sea, ok, está bien, está perfecta la idea. El problema es que eso implica cambios, como ya vimos, bastante graves en la ciudad, porque pues esa gente necesita tener donde vivir, necesita pues recursos públicos que ocupar. Eh, entonces es más complejo que una simple política de turismo como la presentó. Ahora justo esto ya, porque al final también hay un convenio, ¿no? Que ha firmado o está discutiendo la Ciudad de México con Airbnb, que justo ahí viene el problema, de que aumenten las rentas, porque además son, como tú comentabas, son lugares muy específicos, ¿no? Es decir, estamos hablando pareciera que nada más es una parte de la Ciudad de México, pero en realidad se empieza a hacer ya como una especie de empezar a levantar, como una especie de mancha, ¿no? Como la llamada Uh mancha -huh. urbana, pero ahora es como este asunto de la mancha urbana, pero Del Airbnb. de rentas, ¿no? Del Airbnb, ¿no? Sí. Yo sé que muchos piensan que es un problema que no les atañe, eh, pero pues hay mucha evidencia para demostrar lo contrario y es que pues la ciudad está conectada. Lo que sucede en el centro repercute en la periferia y viceversa. ¿Y a qué me refiero? Hay una especie de fenómeno de proceso cascada, lo voy a poner así, en el mercado de vivienda de compra, venta y de alquiler. Eh, es más complejo de lo que voy a decir, pero lo voy a poner en estos términos. Eh, Llegan los Airbnb a estas ciudades, a estas zonas centrales de la ciudad, eh, con rentas por noche que van de los 1,000 a dos, bueno, pueden haber muy elevadas, pero digamos que una renta decente por noche estaría entre 1,000, 1,500 pesos, ¿no? Eso implicó que un piso para habitar, un espacio para habitar, una vivienda, pues ya no sea ocupada por una persona que a lo mejor quería rentar por a mediano o largo plazo. Es decir, los afectados no principales, pero los afectados directos de este proceso son los inquilinos de estas zonas. Porque pues claro, ya no vas a poder rentar un piso aquí porque o pagas una tarifa de Airbnb o de todas maneras el que no lo tiene en Airbnb ya elevó su precio porque ya se dio cuenta que hay eh, otro actor social que está dispuesto a pagarlo. Más podríamos decir que este otro actor social son eh, los que provienen de los países más ricos, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que ya se subió el precio de las colonias de las viviendas del centro. ¿Y qué va a hacer la gente que vivía ahí? Pues va a buscar una opción lo más parecida, lo más cercana posible
Y entonces estos desplazados de este primer centro muy probablemente van a buscar alternativas en las zonas colindantes más baratas. Eh, ¿Y qué va a pasar entonces cuando esas personas desplacen entonces a otras y esas otras tengan que buscar en otras zonas colindantes más baratas? Y entonces, si te das cuenta, a la larga, lo que estamos teniendo es una especie de efecto dominó, no sé si llamarlo así, en el que pues los precios van a seguir subiendo porque cada vez va a haber gente con más recursos que esté dispuesta a pagar alquileres o pisos más caros. Y pues la gente va a buscar de todas maneras estrategias para no tener que hacer 3 horas a su centro de trabajo, que también es un problema muy vinculado con el tema de la movilidad y del transporte en la Ciudad de México. Por supuesto que la gente quiere vivir en la Roma y en la Condesa. Oye, eh, en otras zonas de la ciudad son 2 horas de transporte diario. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿No? Yo sé que hay muchas personas que están dispuestas a hacer eso porque es lo que sus salarios les permite hacer, pero pues evidentemente van a buscar estar más cerca y hacer desplazamientos más cortos. Entonces, como te darás cuenta, en esta pequeña ventanita que te estoy describiendo implicó ya temas de mercados de vivienda, temas de mercados de vivienda de compraventa, de alquiler, temas de movilidad, pero también aquí yo le metería temas de servicios, porque resulta eh, que tú puedes notar sencillamente, solamente con echar un vistazo, que los recursos se están reinvirtiendo solamente en el centro. Estamos hablando de cosas que van desde las bicicletas públicas, Ecobici, a mejores servicios hidráulicos, y me refiero a drenaje o dotación de servicios del agua, luz, telefonía, mejores vialidades, eh, cercanía, eventos culturales, etcétera, y todo se queda en el centro. No hay la misma inversión en otras zonas, pues claro que la gente quiere estar cerca de esos servicios, ¿no? Pero resulta que también los propietarios están elevando los costos de su vivienda sobre pretexto de estos servicios. Entonces tú ves un listado en internet de precios de vivienda y te va a decir, ay, este departamento de 30 metros cuadrados, chiquitito, 15,000 pesos al mes. Y tú dices, oye, pero ¿por qué si es un huevo? Y te va a venir en la descripción, pues es que está cerca de 3 estaciones de Ecobici, está cerca de Reforma, está cerca, ¿sí me explico? Y van a ponerte una lista enorme de todos los servicios públicos que están cerca. Entonces, ahí hay una contradicción en cómo se está redistribuyendo lo que está recaudando la ciudad. Ya empezó a haber afectaciones, ya existen estos anuncios, como tú comentabas, de rentas caras que son prácticamente impagables, incluso para profesionistas mexicanos, eh, o que se vuelven, digamos, quiero vivir en una zona céntrica que tenga servicios públicos, porque estamos hablando de servicios públicos y eso es importante recalcarlo, pues se vuelve un costo muy, muy caro de vida, ¿no? Incluso ahora recuerdo, me platicaba, apenas tenemos un amigo en común, se fue para la Ciudad de México a trabajar y nos estaba comentando que digamos que está estudiando la maestría con el tema de CONACYT, no le alcanza, ¿no? Dice, no, es muy cara el costo de vida, ¿no? O sea, y él está preocupado por ese tema, porque al final ya es una realidad. ¿Cuál es o qué tú estás viendo que está pasando en la Ciudad de México? Nosotros, bueno, yo a través de redes sociales he visto que por ejemplo ya convocan algunas manifestaciones para el próximo 10 de noviembre, o el asunto de debatir incluso este proceso que se está viviendo. Ay, yo estaba un poco decepcionada de cómo nos hemos movilizado como, digo, yo también soy inquilina, vaya, es un tema que también o sea, no solo es mi interés académico, sino también me atraviesa como ciudadana. Y estaba no decepcionada, un poco, porque no es responsabilidad de nadie más que de nosotros, un poco como que hay llamas hay algunos chispazos de que algo puede jalar y de repente surgen en la agenda pues temas más urgentes, ¿no? O al menos temas que se están debatiendo con mayor fuerza. Yo esperaría que después
de estas movilizaciones que van a ocurrir, que podamos consolidar algunas redes, pues no sé si llamarlas de activismo, colaborativas. Ayer estaba escuchando un space donde está, bueno, Gatitos contra la Desigualdad, Carla, La Mancha Gris, estaban hablando sobre la organización vecinal desde abajo. Es cierto que hay en cada colonia algún colectivo de vecinos ya organizado, pero casi siempre está muy desvinculado del resto de los habitantes. Entonces, como invitación y a quien esté escuchando acá, pues es importantísimo vincularse con su comité vecinal, con las decisiones que se están tomando a nivel manzana incluso, o a nivel condominio, porque desde ahí surgen cosas interesantes. Pero bueno, eso, yo esperaría consolidar alguna red más extensa. Yo sé que juega un papel muy importante el movimiento urbano popular, que justo es el que convoca la movilización del próximo 10. Entonces, pues habrá que ver si toma fuerza. Yo creo que hay motivos, yo creo que hay gente interesada, entonces mis apuestas están hacia allá. Sin embargo, también sé que hay no me gusta decirlo oposición, pero hay una postura bastante reticente, no desde el gobierno, sino desde la misma ciudadanía. Muchos propietarios que creen que cualquier tipo de regulación implica la expropiación, creen que cualquier tipo de regulación implica un Estado socialista. He visto muchos comentarios que dicen cosas como, Pero también a veces lamentablemente no son los puedes mismos que hacer, también, perdón, decía, pero también creo que son los mismos que a sí, veces también salen con que la tierra es plana, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, ¿no? sí, O sea, también, sí, sí, sí. sí, también, ¿no? Perdón por interrumpir. No, está bien. No, sí, yo sé que al calor dan ganas de poner los acentos en las IES, ¿no? Pero yo he detectado ahora que estaba haciendo la investigación en la colonia, he hecho entrevistas, he detectado que es una especie de mito medio generalizado, medio compartido con algunos matices, pero los propietarios tienen mucho miedo de que el Estado se meta a regular en sus viviendas. Eh, bueno, pero también no solamente están los propietarios, el ciudadano común, como decías, también están los propietarios, pues que sí hacen importantes negocios con el tema de la vivienda de alquiler, sobre todo. Muchas personas que son propietarias de más de 3 inmuebles, pues que viven de eso, de alquilar no está mal vivir de alquilar tu departamento. Hay muchos pequeños propietarios de la tercera edad o familias de clase media que es un ingreso extra pues para sobrellevar la vida, pero yo me estoy refiriendo a otro tipo de propietarios que concentran en pocas manos mucho suelo para habitar. Y no solamente ellos, sino los que ya están consolidados como empresas. Hay multinacionales que son propietarias de cerca de 100 pisos de Airbnb, y facturan en ciudades como Nueva York sin ningún tipo de retribución a la ciudad más que perdón, pero pues la miseria que te pide Airbnb como supuesta retribución social. Pero o sea, quien está retribuyendo ahí es Airbnb, no la empresa que está organizando los pisos, ¿no? Y desde luego también están estos otros actores que son las inmobiliarias, las constructoras. Ya, de hecho, la misma Claudia destapó hace unos días, hace unas semanas, el tema de la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. A mí me gustaría que sacara otros temas de corrupción inmobiliaria a nivel ciudad, porque pues hay que decirlo, pues son bastantes los nombres que se presume que están involucrados con el llamado cártel inmobiliario, que hacen desalojos, que hacen papeleos chuecos para construcciones ilegales. Ya vimos lo que pasó en el sismo, cuántos edificios nuevos no se cayeron por regulación, por construcciones pues chuecas, ¿no? Y con chuecas no me refiero a la construcción, me refiero al papeleo. Y fundamentalmente el otro gran actor es el gobierno local, pues que no parece que quiera hacer nada, o sea,
yo sé que Morena hace un par de años sacó una propuesta para el tema de la plusvalía de las viviendas, se quedó en el congelador porque la bancada del PAN, pues muy también relacionada con los carteles inmobiliarios, pues no está muy de acuerdo con eso, pero sé que ahí murió, sé que también lo que se está haciendo en el Congreso es muy distinto a los planes de vivienda de Claudia, no hay un diálogo entre Congreso y Ejecutivo a nivel local, entonces, pues está desolador, o sea, y voy a repetir, yo espero que este chispazo prenda el fuego sobre las personas que nos atraviesa, que somos todas. Habrá quienes de forma más directa, de forma más indirecta, pero está duro, va a estar duro. Si se arma algo, va a estar bastante duro. Pues ya finalmente, pues un comentario justo, efectivamente, de repente sí suele ser desolador, como muchas cosas cuando se hablan de temas sociales, sí se habla porque además, aparte de todo lo que ya platicabas, en este asunto de ir desplazando, es decir, como que cada grupo social va desplazando a otro, yo platicaba justo lo del tema de aquí en Puebla, de Lomas de Angelópolis, porque justo yo veía una de las partes de Ocoyucan, donde Ocoyucan es uno de los municipios donde mayor desigualdad hay, digamos, o pobreza, digamos, extrema, y justo está cerquita de uno de los desarrolladores inmobiliarios con mayor dinero. Por ejemplo, hay gente que te platica que una hectárea se la llegaron a pagar, no sé, en 10 centavos el metro, ¿no? Ya O sea, entendí. Ok, sí. y fueron además obligados, ¿no? No fue ni siquiera como un asunto o te paga, o aceptas esto, te lo quitamos, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho una señora que platicaba que ellos, dice, bueno, ya, dice, el problema fue que cuando nosotros ya habían pavimentado nuestra calle, por fin ya teníamos agua potable, ya pasaba el transporte público, dice, pues llegan estos cuates y prácticamente nos sacan y tuvimos que irnos a otro lugar, ¿no? Que también es el fenómeno de lo que va pasando en estos asuntos de estos desarrollos inmobiliarios. Eh, y bueno, pues al final, como decimos, siempre es desolador hablar pues, de lo que va pasando, pero también es necesario. Un último comentario que nos pudieras dar, por favor, pues antes de poder terminar. Ok, sí, esto último que me decías sobre lo que ha provocado Angelópolis, ese ejemplo tal cual, en esos términos, es un ejemplo puro y claro de gentrificación. O sea, ahora bien, no siempre vamos a encontrar ese contraste tan chocante en la gentrificación. Va a haber ocasiones que se toquen los extremos, como lo que tú mencionabas. Va a haber ocasiones en que el desplazamiento pueda ser por parte de clases medias, es decir, no van a llegar personas multimillonarias a desplazar a personas súper pobres. De hecho, lo que yo estoy detectando en la colonia de doctores es que ha sido un desplazamiento gradual, muy gradual. Antes vivían ahí clases populares, no en pobreza extrema, pero vaya en pobreza, y llegaron un estrato que solo era un poquito más aventajado por la simple razón de que tenían trabajos estables, pero no eran los ricos, los extranjeros que están llegando ahorita, eran solamente un poquito con más ventajas. En el periodo siguiente, gente con un poquito de más ventajas. Si me explico así un poquito, el proceso ha sido distinto, las consecuencias han sido distintas, pero la lógica es la misma. Y yo cerraría con que, pues quien escuche esto, una invitación a que se involucre con sus vecinos. El tema de la defensa del territorio, de la vivienda, a mí me da gusto que está empezando a tomar fuerza porque ha sido bastante, no silenciado, pero ignorado tal vez. Y hasta ahora que está afectando a personas de clase media es que está empezando a tomar forma, pero es un proceso que tiene muchos años, no es de ayer. Entonces eso, involúcrense, pidan, exijan y organicémonos. Vientos. Pues estuvimos platicando con estudiante de maestría de ciencia social,
en el Colegio de México con María Gala Menéndez, a quien agradecemos tu atención y bueno, pues muchísimas gracias a quien nos hace favor de escucharnos. Lo que vive la Ciudad de México es un ejemplo de lo que puede vivir en otras partes del país. Que te saquen de tu departamento básicamente porque lo van a convertir en un Airbnb. Gobiernos de izquierda, porque además el tema de la Ciudad de México es un tema preocupante porque son gobiernos de izquierda, mientras la tónica en otras partes del mundo es que se está intentando regular Airbnb, aquí la del gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, pues hace alianza y eso también es preocupante y la alianza va Total. en contra de muchos ciudadanos porque eso es un acaparamiento de vivienda. No es contra las personas, como ya lo comentaba María, sobre el asunto de las personas que están rentando, personas de tercera edad, personas que rentan algún espacio precisamente para tener un ingreso. No, estamos hablando literalmente de gente que tiene mucho dinero, puede acaparar y se vuelven parásitos, ¿no? Incluso de gente, y se vuelven parásitos de los que sí están trabajando, ¿no? Perdón, antes de que nos vayamos, dinos. Sí, dijiste algo importantísimo. Regular no quiere decir cancelar Airbnb, porque mucha gente cree que regular es evitar que Airbnb exista y evitar que las rentas existan y fijar un precio de 5 pesos por el alquiler. Hay muchas formas de regulación, puede ser limitando el número de Airbnbs por cuadra, por colonia, puede ser pidiendo mayor redistribución. Es decir, hay varias maneras, no pensar que es todo o nada, y ya, ahí me callo. No, está bien. Nosotros incluso nos gustaría platicar aún más. Y bueno, pues de esto se trató, qué hacer ante la gentrificación. Pues María, muchísimas gracias, María Gala Menéndez. Sígala a través de Twitter, María-Gala-Menéndez. Perdón, en Twitter, María-Gala y también en TikTok, también ahí van a poder tener información. Al final del día sí hay que darle voz a la gente que está estudiando, a los especialistas, a los activistas que están acreditados. De repente el tema de redes sociales se ha vuelto de darle voz a cualquier persona, pero sí es importante. Yo siempre digo que todas las opiniones son importantes, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias María por tu atención. No, hombre, gracias a ti, Gerardo, un gusto. Bueno, pues esto es todo. Hasta la siguiente.